Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, el primer podcast. En esta ocasión vamos a hablar de las reformas protestantes y católicas, una iglesia en crisis y renovación. En esta ocasión tenemos como invitados a Diego Felipe Buitrago, nuestra compañera Jenny Marcela Tangua y quien les habla José Fernando Alfonso. Daremos inicio con la introducción. Imagina una institución que ha gobernado la vida espiritual, política y cultural de Occidente durante más de 1000 años. Una institución que en el siglo XVI se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia. Hoy vamos a hablar de dos procesos que transformaron para siempre el mundo cristiano: la Reforma Protestante y la Reforma Católica, también conocida como la Contrarreforma. Dos respuestas distintas a una pregunta: ¿cómo debe ser la Iglesia? Acompáñame en este recorrido por uno de los capítulos más apasionantes de la historia de la humanidad. Para entender las reformas del siglo XVI, hay que entender el mundo en que surgieron. Europa vivía una época de profundas tensiones. El Renacimiento había despertado el pensamiento crítico y el humanismo. La imprenta, inventada por Gutenberg hacia 1450, permitía que las ideas se propagaran con una velocidad nunca antes vista. Mientras tanto, la Iglesia Católica atravesaba una grave crisis moral e institucional. Muchos sacerdotes y obispos llevaban vidas alejadas del Evangelio. Los cargos eclesiásticos se compraban y se vendían. Esto era una práctica llamada simonimia, y una costumbre en particular generó una explosión de indignación popular: la venta de indulgencias, documentos que supuestamente reducían el tiempo en que una persona pasaría en el purgatorio a cambio de dinero. Esta práctica fue considerada por muchos un abuso escandaloso. El Papa León X había ofrecido indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Era el año 1517 y estaba a punto de cambiar todo. Bueno, por mi parte yo les voy a hablar de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Estudió Derecho, pero una experiencia espiritual intensa lo llevó a ingresar a la Orden Agustina. Llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. El punto de inflexión de su vida fue en su viaje a Roma en 1510, donde fue testigo directo de la corrupción de la curia papal. Empezó así a cuestionar la autoridad de la Iglesia, convenciéndose de que solo la Biblia señalaba el camino de la salvación. Esta convicción se convertiría en el pilar central de su doctrina: la justificación por la fe sola, conocida en latín como la sole fide. Lutero planteaba algo radical: la salvación no se obtenía por obras ni por mediación institucional de la Iglesia, sino por la fe en Jesucristo. El 31 de octubre de 1517, Lutero hizo algo que lo volvería famoso para siempre: publicó sus 95 tesis, una lista de argumentos contra la venta de indulgencias. Según la tradición, las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Gracias a la imprenta, esas tesis se difundieron por toda Europa en cuestión de semanas. Lutero fue llamado a retractarse y se negó. En 1521 el Papa León lo excomulgó y el emperador Carlos V lo declaró fuera de ley. Lutero no cedió.
tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo común pudiera leerla directamente, sin intermediarios. Sus ideas dieron origen al luteranismo, la primera gran rama del protestantismo, y desencadenaron lo que los historiadores consideran uno de los eventos que marcaron el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. También por otro lado tenemos a Juan Calvino y el calvinismo. Si Lutero encendió la chispa de la Reforma, Juan Calvino le dio un sistema teológico riguroso y una organización que se expandía por toda Europa. Nacido en Noyon, Francia, en 1509, Calvino estudió en las universidades de París, Orleans y Bourges, donde fue influenciado profundamente por las ideas de Lutero. Su conversión al protestantismo ocurrió en 1533. 3 años después huyó a Francia y se instaló en Ginebra, Suiza. Allí inscribiría su obra fundamental, La Institución de la Religión Cristiana, publicada en 1536. La doctrina más característica y polémica de Calvino fue la predestinación, la idea de que Dios, desde la eternidad, ha decidido quiénes serán salvados y quiénes condenados, independientemente de sus méritos o acciones. Calvino estableció en Ginebra una teocracia, un gobierno donde las leyes civiles estaban subordinadas a los principios religiosos, y fundó la Academia de Ginebra para formar a nuevos reformadores que llevarían sus ideas a otros países. El calvinismo se expandió hacia toda Francia, donde sus seguidores serían llamados hugonotes, hacia Escocia, donde surgirían los presbiterianos, hacia los Países Bajos e incluso hacia Inglaterra. Calvino murió en Ginebra el 27 de mayo de 1564. Hoy las iglesias reformadas con inspiración calvinista tienen aproximadamente 75 millones de seguidores. Varios historiadores como Max Weber han señalado la conexión entre el calvinismo y el desarrollo del capitalismo moderno en el norte de Italia. A continuación, nuestra compañera Marcela ahondará o explorará dos visuales adicionales y posterior a ello nos compartirá la conclusión de este podcast. Gracias, José. Bueno, yo les voy a hablar del Concilio de Trento. Ante la expansión del protestantismo, la Iglesia Católica no podía quedarse inmóvil. Fue el Papa Pablo III quien finalmente logró convocar un concilio general. El Concilio de Trento se reunió en la ciudad de Trento, al norte de Italia, en 3 etapas discontinuas entre el 13 de diciembre de 1545 y el 4 de diciembre de 1563. ¿Qué decidió el Concilio de Trento? Sus resoluciones fueron históricas y profundas. En el frente doctrinal reafirmó que la revelación se transmite tanto por la escritura como por la tradición, rechazando el sola escritura protestante. Confirmó los 7 sacramentos, la doctrina de la transubstanciación en la Eucaristía y el papel de la fe y las obras en la salvación. En el frente disciplinar se prohibió la venta de cargos eclesiásticos. Se exigió que los obispos residieran en sus diócesis. Y se decretó la creación de seminarios para la formación sistemática de los sacerdotes. El Concilio de Trento no fue una rendición, fue una renovación profunda desde adentro. Sus decisiones guiarían a la Iglesia durante más de 4 años, hasta el Concilio Vaticano II en los años 60. La Compañía de Jesús. Paralelamente, el Concilio de Trento surgió una de las órdenes religiosas más influyentes de la historia, la Compañía de Jesús. Su fundador fue Ignacio de Loyola, nacido en 1491 en el País Vasco. Era un soldado, pero en 1521, herido gravemente en la batalla de Pamplona, vivió una profunda conversión durante su convalecencia. 3 años de estudio en Alcalá, Salamanca y París reunió en la Soborna a un grupo de compañeros, Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Lainez y otros. En 1534 hicieron sus propios votos. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Pablo II aprobó oficialmente la Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron concebidos como una orden de élite al servicio del Papa. Su lema lo decía todo: ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. En Europa fundaron cientos de colegios y universidades. Fueron la punta de lanza de la Contrarreforma.
y más allá de Europa evangelizaron hacia África y América. En América Latina fundaron las reducciones jesuitas, comunidades indígenas modelo. Cuando Ignacio murió en 1556, la compañía ya tenía más de 15.000 jesuitas en 12 provincias. Hoy son más de 15.000 en 112 países, la orden religiosa más grande del país. Como conclusión, en el siglo XVI fue un tiempo de ruptura, pero también de renovación profunda. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero y Juan Calvino, dividió definitivamente el cristianismo occidental. El protestantismo tiene hoy más de 900 millones de creyentes en el mundo. La respuesta católica a través del Concilio de Trento y la Compañía de Jesús reformó la Iglesia desde adentro y la lanzó a una expansión misionera global. Estos eventos moldearon naciones, causaron guerras, dieron forma al pensamiento moderno y continúan influyendo en la manera en que millones de personas viven su fe hoy. Entender las reformas del siglo XVI es entender en gran medida el mundo en que vivimos